Padre, muchas gracias nuevamente por tanto amor por nosotros, por amarnos con amor eterno y por llevarnos a convencernos vez tras vez de que somos amadas en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. Gracias por cada una de mis hermanas que están aquí esta noche. Gracias por quienes están y estarán a través del video recibiendo lo que vamos a conversar. A través de esta charla, te bendecimos por ser nuestro Padre y por el compromiso que tienes de hacer de nosotras tus hijas. Gracias porque ahora podemos entender que la letra mata, pero tu espíritu vivifica. Y que tu compromiso no es llevarnos a la teoría de tu plan y tu propósito, sino llevarnos a la vivencia y de poder hacer de cada una de nosotras hijas hechas a la semejanza de Jesús. Gracias por la plenitud de vida que has prometido darnos. Gracias porque tú no dejas nada a medias, nada. Tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Eres el todopoderoso. Y en esa confianza nosotros podemos acercarnos a ti y descansar, recibir tu reposo y saber que eres fiel para completar lo que has iniciado en cada una. Te bendecimos esta noche y nos disponemos para recibir lo que has preparado para nosotras. En Jesús, amén. Pues bienvenida, Perla. Vamos a dar continuidad a lo que venimos recibiendo semana a semana. Queremos invitarlas a quienes están integrándose a esta sesión, que es la número 10, a que puedan ir a escuchar los videos que tenemos a través del canal de YouTube para que puedan tener seguimiento de la verdad de Dios que venimos recibiendo semana a semana. Y yo quiero iniciar esta noche preguntándoles dos cosas. La primera es, ¿has disfrutado de momentos de calma, pero anhelas disfrutar de paz permanente? Es una pregunta, ¿verdad? Porque muchas de nosotras que somos mamás, esposas, que tenemos un trabajo fuera de casa, en fin, en los diferentes roles en los que nos desenvolvemos, podemos decir que durante nuestro día, cuando haces un pequeño retroceso de tu día, vamos a hablar del día de hoy, puedes decir que has disfrutado de momentos de calma, pero la pregunta es, ¿anhelas disfrutar de paz permanente? Y a lo mejor tu respuesta sea sí, a lo mejor tu respuesta sea no, o a lo mejor sea yo lo veo difícil. Y puedas darme, ¿verdad? Una lista de cosas y decirme, tú no sabes, tengo 5 hijos, en fin, una lista de cosas por las que dices, puedo tener ratos de calma, pero paz permanente yo lo veo difícil. Y la otra pregunta que te quiero hacer es, ¿has orado de esta forma, diciéndole a Dios, lléname de ti? Pero no ves que realmente suceda algo tangible y te quedas siempre con la idea de, bueno, yo le sigo pidiendo a Dios que me llene, pero no terminas de ver que la respuesta a esa petición sea realidad en ti. Bueno, si alguna de estas dos preguntas se relacionan contigo, yo quiero decirte que sí se relacionan conmigo porque en algún punto de mi vida me las he hecho. Y Dios quiere traer respuestas claras a estas preguntas para ti. ¿Acaso Dios no está contestando mi petición cuando le digo, Dios, lléname de ti? ¿Acaso Dios solamente quiere que yo tenga momentos de calma y el hecho de que yo viva en paz permanente es algo que puedo tener como una esperanza lejana de algún día cuando los 5 hijos que tengo crezcan y se vayan a la universidad? A lo mejor voy a tener calma, ¿no? Y no es así, no es así. Hemos venido escuchando a nuestro Padre y viniendo al entendimiento de que la promesa que Él tiene para nosotros de vida es vida eterna y esa vida eterna comienza aquí y comienza ahora. Comienza en el escenario que tú ahorita tienes enfrente. No en un escenario futuro ni en un escenario supuesto, ¿no? En el que tú dices, es que si estas circunstancias no estuvieran, yo estaría calmada. ¿Quiénes no han dicho eso?
¿verdad? O sea, dices, bueno, es que si esto y esto no estuviera sucediendo, entonces yo sí estaría tranquila. Pero lo que llega a suceder con nosotras no es solamente que a veces se complican los problemas, sino a veces se acumulan, ¿no? Como la ropa sucia en la casa. Y a veces no sabes ni por cuál empezar. Finalmente, la promesa de descanso y de reposo que tiene Dios para nosotros no está en función de las circunstancias, está en función de su poder, de su fidelidad y de lo que Él está dispuesto y determinado a hacer contigo y conmigo. Entonces hemos venido viendo hasta aquí, a través de las sesiones anteriores, que el propósito de Dios contigo es que tengas vida, ¿verdad? Y estuvimos viendo que Dios quiere que tengas vida en abundancia. ¿Sí? Ahora, vamos a detenernos aquí porque Dios no quiere que tengas vida en goteros, ni en poquitos, ni en chorritos, sino dice que quiere que la tengas en abundancia. Esta vida que Jesús te ofrece, esta vida que Dios ha hecho posible a través de Jesús, está disponible para ti y está disponible para mí, para que podamos disfrutar de ella en plenitud, igual que Jesús la vive, igual que Jesús la ha manifestado. En esa misma dimensión. Es que tú dices, no, qué padre, Jesús veía la tormenta y le decía que se calmara y ya, ¿no? Qué padre que Jesús sí lo podía hacer. Pero nosotras pasamos nuestro día y de repente hay unos tormentones a través del día que nos traen de cabeza, ¿a poco no? O sea, nos ponen a girar y tú dices, no, pues qué padre que Jesús sí puede. Y pues yo nada más me quedo contemplando ese escenario, ¿verdad? Y diciendo algún día. De todas maneras, uno dice, pues yo soy humano y Jesús pues es divino. Y hasta aquí hemos venido entendiendo que eso es un engaño, que Jesús es hijo de Dios y que por medio de Jesucristo, por medio de lo que Él hizo, por la redención, hemos sido traídos a la adopción, a fin de que nosotros no solamente tengamos el título de hijos, sino podamos nosotros disfrutar y participar de la naturaleza de Dios en nuestras vidas. También estuvimos viendo que la única manera de que tú puedas recibir la vida de Dios es conociéndole. ¿Sí se recuerdan? Vimos la escritura que dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo quien has enviado. Y bueno, Dios quiere que le conozcas, pero la única manera en que tú puedes conocerle es escuchándole. No hay otra manera de conocer a alguien. O sea, yo te puedo platicar y te puedo decir y te puedo contar, pero tú no vas a conocer a Dios a menos de que tú directamente puedas oírle y puedas escucharle de manera personal. Ahora, para esto, para que tú puedas conocerle, para que tú puedas oírle, para que tú puedas intimar con él, Dios te dio espíritu, alma y cuerpo. Eso también lo estuvimos viendo en sesiones anteriores, ¿sí? Entonces, la sesión pasada hicimos hincapié en que Dios te dio espíritu a fin de que tú puedas participar de esta vida divina. Esto es, no es para que estudies la vida de Jesús y digas, wow, todo lo que Él hace, todo lo que Él hizo, sino para que tú misma puedas ver en ti eso mismo que Jesús ha prometido y eso mismo que Jesús ha hecho evidente para ti. Entonces, ahora sí que vamos a continuar aquí en el hecho de que Dios te creó y que Dios te dio espíritu, te dio alma y te dio cuerpo. Y que el propósito de que tú estés hecha de esta forma solo tiene un objetivo, es que puedas participar de la vida divina, que puedas disfrutar de la vida de Jesús. ¿Cuánto? Un poco, más o menos, en plenitud. ¿Sí? Jesús ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, partiendo de esto, hoy vamos a retomar el hecho de la parte más importante de tu ser, y esto no quiere decir que tu alma y tu cuerpo no tengan importancia, pero cuando se trata de ser hechas hijas de Dios, necesitamos referirnos a la parte central de tu ser, que se llama espíritu. Hemos estado haciendo igual
Hemos estado escuchando a nuestro padre en las sesiones anteriores acerca de la importancia de entender de dónde sale el mal carácter, ¿verdad? De dónde salen los enojos y de dónde sale cuando estás enojada y te levantas en un día y dices, es que estoy de malas. Bueno, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? ¿Sí? Y hemos estado haciendo referencia a que es del corazón, ¿verdad? Del corazón salen, ¿verdad? Los malos pensamientos y leímos la lista de todo lo que sale del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces Jesús se refiere al espíritu, a tu espíritu, como tu corazón. Entonces vamos a detenernos aquí y vamos a partir del hecho de todo esto que ya hemos venido recibiendo hasta aquí y entendiendo, ¿verdad? Que tú tienes un espíritu. Yo tengo un espíritu porque Dios así me creó, ¿verdad? Ahora, cuando tú naciste y naciste de tus papás biológicos, ¿verdad? Y fuiste creciendo, o nosotras que somos mamás con nuestros hijos también lo entendemos, les fuimos enseñando a caminar, correcto, a usar sus piernas, les fuimos enseñando a hablar, a usar su boca y su capacidad de lenguaje, les enseñamos a tomar la cuchara, ¿verdad? Y les enseñamos a cómo manejar sus manos y sujetar objetos, en fin, pero hay algo que nuestros padres biológicos no nos enseñaron, y fue el hecho de cómo usar nuestro espíritu. Es más, yo creo que a lo mejor nuestros papás, en su desconocimiento de la verdad, ni siquiera nos dijeron que teníamos uno, ¿no? Y hoy a lo mejor estás enterándote de esta parte. Pero bueno, el hecho es de que nuestros papás pues no nos enseñaron y se sentaron, mira, tú tienes cuerpo, tienes alma y tienes espíritu, y tu espíritu se usa de esta forma, ¿verdad que no? O alguien aquí que levante la mano y diga, bueno, sí, mis papás, ¿verdad que no? Y bueno, nuestros papás no lo hicieron porque no sabían, no saben o no sabían cómo hacerlo. Pero esta noche vamos a escuchar a Dios, vamos a escuchar a Jesús en cuanto a cómo estás hecha y cómo funciona esta parte de tu ser, cómo funciona tu espíritu. Y vamos a platicar de esta parte de nuestro ser, quitando a un lado y haciendo a un lado todos esos conceptos en las que cuando hablas de la palabra espíritu, viene a tu mente lo místico, viene a tu mente aquello que es así como raro o como aquello que dices, bueno, eso suena muy extraño y está ligado a cosas que para mí son raras. Vamos a oír a Dios. Y esa es la invitación que yo quiero hacerte esta noche. Por ahí estoy oyendo un micrófono abierto y quisiera pedirle a quien lo tiene abierto que si me hace favor de cerrarlo. ¿Nadie? Gracias, es que me hace eco. Muchas gracias. Entonces, fíjate, tus papás y mis papás, ¿verdad? Nos enseñaron a cómo usar nuestro cuerpo, pero no nos enseñaron a cómo usar nuestro espíritu. Y es que en el asunto de ser hechas hijas de Dios, ¿sí? La parte central de tu ser en la que opera la vida de Dios, ¿cuál es? Tu espíritu, tu corazón, ¿sí? Y esta noche Dios quiere llevarnos a que podamos ver en esa sencillez de su verdad cómo opera tu espíritu, cómo opera tu corazón y cómo Él diseñó estas cosas a fin de que tú participes con Él, no de ratos de calma, sino de paz permanente. ¿Verdad que suena interesante esta oferta divina? Paz permanente. Una paz que no va a estar en función de que lo de afuera se calme. Va a estar operando en mi interior por el poder de Dios en mí. Así que la sesión pasada también hicimos mención de la escritura que dice andar en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y podemos ver vez tras vez a Dios hacer referencia a este asunto de andar en el espíritu. Y yo no sé ustedes, pero, o sea, yo empecé a leer la escritura muy chica, ¿no? Y a los 9 años recibí a Jesús. Y cuando leía andar en el espíritu, o sea, ¿qué viene a tu mente cuando oyes esas palabras? ¿Verdad? Así como que se tratará así como que de andar volando,
¿qué será esto? ¿Verdad? Yo no sé ustedes, o sea, pero vamos a detenernos aquí, porque Dios así lo dice, andad en el Espíritu. Dice, y no satisfaga los deseos de la carne. Entonces, bueno, si yo les platicara la cantidad de ideas que a mi mente vinieron y a lo largo de mi adolescencia y así conforme fui creciendo, yo volví a esa escritura y como que tenía otra idea, ¿no? Tratando de entender de qué se trata esto. Entonces, luego empecé a considerar que andar en el espíritu a lo mejor era estar así como que en una dimensión de cercanía con Dios que otros no tienen, ¿no? En fin, una serie de ideas que nada que ver, ¿no? Nada que ver con la verdad de Dios. Él nos está diciendo que tú y yo necesitamos andar en el espíritu por esta razón, porque Él quiere que tú y yo aprendamos a vivir desde ahí. Dios quiere que tú y yo aprendamos a vivir desde allí, desde nuestro espíritu. Y déjame explicarte por qué. Porque nosotras andamos a veces, y no voy a decir a veces, la mayoría del tiempo, tan ocupadas en lo que pasa afuera, en lo que sucede afuera, en lo que pasa aquí, en lo que me hacen acá, en lo que me dijeron, en lo que me hicieron, que nos desconectamos del hecho de que la vida de Dios se vive desde tu espíritu, desde tu corazón. Entonces, vamos a ir a escuchar lo que Dios dice en Juan 6:63, ¿sí? Y si tienes ahí tu Biblia, te voy a pedir que por favor me sigas en lo que ahorita estamos aquí leyendo juntas. Juan 6:63. Y mira cómo Dios mismo aquí nos muestra claramente cómo la vida divina precisa que tú y yo la vivamos desde nuestro espíritu. Y es que somos a veces dadas a estar enfocadas en lo que pasa afuera, ¿sí? Estás afligida por algo y te preguntan, ¿por qué estás afligida? Es que déjame te platico. Me está pasando esto, y mis finanzas, y un hijo rebelde. Todo lo que le sucede a la persona son problemas externos. Yo hago una pregunta y digo, ¿dónde está el enfoque de la persona? ¿En lo que sucede afuera y es externo o en lo que ella vive y Dios le ha puesto adentro? ¿Te das cuenta? Nosotros andamos en el enfoque de afuera. No, hombre, ni quien nos pare, ¿verdad? Dando la lista de todo lo que afuera está pasando. Y es más, hasta nos quejamos. Pero Dios dice, ¿quieres participar de la vida que yo he hecho accesible y disponible para ti en Jesús? Ok, precisas aprender a vivir desde tu espíritu. Y dice Juan 6:63 así. Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vamos a irnos despacio. Dice, el espíritu es el que da vida. Híjoles, nos detenemos aquí y decimos, el espíritu es el que da vida y nosotras hemos crecido, y yo lo digo en primer lugar, sin tener idea clara de qué cosa es en sí el espíritu. Entonces, con la idea que tú te hayas formado o tú hayas logrado tener en tu mente con respecto a qué cosa es el espíritu, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos caminando y vamos esforzándonos y procurando y tratando de que Dios haga realidad esto. Pero fíjate, aquí está bien claro, el espíritu es el que da vida. ¿Dónde ocurre esto, amigas y hermanas? ¿Dónde? Acá adentro. ¿Sí? El espíritu.
Dios está haciendo claro a dónde sucede eso. Pero nosotras tenemos que reconocer que hemos caminado en ignorancia de esta verdad, en el desconocimiento de qué cosa es mi espíritu. ¿Qué es? Y continúa Dios diciendo, Jesús hablando, dice, la carne para nada aprovecha. Y aquí cuando dice la carne, no está hablando de esto, ¿ok? No está hablando de tu pellejo, está hablando de la naturaleza de Adán. La carne para nada aprovecha. Continúa hablando. Las palabras que yo os he hablado, fíjate, Jesús hablando. Y yo pregunto, ¿y tú a dónde lo escuchas? ¿En tu mente? ¿En dónde? ¿En dónde? Él dice, las palabras que yo te he hablado, Él las está hablando, pero tú ¿dónde las estás oyendo? Dice que estas palabras son espíritu. Y si sus palabras son espíritu, ¿a dónde se reciben? Que alguien me explique, ¿no? Pues aquí, en mi espíritu. ¿No es así? Entonces, fíjate, dice, las palabras que yo te he hablado son espíritu y son vida. Entonces sus palabras solo pueden ser recibidas en un lugar. ¿Y cuál es ese lugar? Mi espíritu. Pero en el desconocimiento de esta verdad, nosotros andamos, no, pues en la mente o sea, nosotros andamos ahí medias revueltas, ¿no? Tratando de ubicar dónde está el corazón y el corazón confundiéndolo con los pensamientos y bueno, en fin, hoy Dios nos trae a la claridad y a la sencillez de cómo estás hecha y lo que hay dentro de ti para que puedas vivir la vida divina. Entonces, fíjate, tu espíritu es ese receptor perfecto de todo lo que Dios es. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo te he hablado son espíritu y son vida. Así que vamos a partir de esta verdad. Dios ha puesto dentro de ti espíritu para que puedas oírle. Y ese espíritu que ha puesto en ti, mi espíritu también, ¿verdad? Es ese receptor ideal para que tú puedas ahora sí que vivir todo lo que Dios es. Así que estás armada, pues, estás hecha. Dios te creó con todo lo necesario para que puedas relacionarte con Él, pero vamos a entender ahorita bajo qué términos y qué clase de relaciones a la que Él nos ha llamado. Entonces, cuando oímos este asunto de que el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha, viene a mi mente otra de las ideas con las que por mucho tiempo yo estuve batallando, y digo batallando porque me trajeron a un estado de esclavitud, y déjenme explicarles por qué. Esta era mi percepción de las cosas. Yo tengo espíritu, tengo alma y tengo cuerpo, ¿sí? Y yo así crecí, ¿ok? Si yo alimento mucho mi espíritu, y para mí alimentar mi espíritu era leer la Biblia, orar y hacer una serie de requisitos, lista de cosas que puedo decir, ¿ok? Entonces, mi espíritu estaba bien alimentado, por lo tanto, mi espíritu estaba fuerte. Pero si por el contrario, yo no hacía, no oraba, no leía, no esto, no los requisitos, entonces yo estaba alimentando más la carne. Así que mi vida fluctuaba entre alimentar el espíritu y esforzarme porque esto sucediera, nutrirlo pues, ¿sí? Como yo entendía que se nutría mi espíritu.
Y cuando no sucedía esto, entonces pues yo me sentía que estaba en el otro extremo, ¿sí? En nutrir la carne. Así que mi vida transcurría entre estar nutriendo el espíritu y luego pasar épocas en las que no ocurría eso y me sentía carnal. Yo no sé si alguien aquí, ¿verdad? De las que nos escuchan esta noche, puede identificarse con esto en algo. Pero quiero traer esto a colación porque el hecho es de que la carne no es sinónimo de tu cuerpo, ¿sí? La carne no es sinónimo de tu cuerpo. Entonces, tú tienes espíritu, tienes alma y tienes cuerpo, pero cuando la escritura se refiere a la carne, se está refiriendo a la naturaleza de Adán, no se está refiriendo a tu cuerpo. Y en 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Aquí estamos oyendo a Dios decirnos qué cosa es en realidad tu cuerpo. ¿Y tu cuerpo qué cosa es? El templo, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Así que esta esclavitud en la que yo vivía, y le llamo esclavitud al hecho de que yo estaba sujeta a lo que yo podía hacer. Si Magno le ponía ganas a nutrir al espíritu, entonces se sentía ella que lo tenía bien nutrido. Ahí estaban mis esfuerzos, ¿sí? Pero, ¿qué sucedía algún día en el que a lo mejor yo estaba enferma y con fiebre? Y a lo mejor en la cama y no tenías fuerza ni siquiera de sujetar una Biblia. Y pasaban días en las que sentías que no habías leído, que no habías orado y que no habías cumplido con la serie de requisitos que te hacen sentir, ¿me entiendes?, espiritual. Estaba enferma yo en la cama, ¿sí? Sintiéndome muy mal físicamente por alguna enfermedad, a lo mejor hasta con fiebre. Y además, ¿sabes cómo me sentía internamente? Peor. Me sentía peor, porque dentro de mí yo decía, es que no estoy alimentando el espíritu, estoy alimentando la carne, ¿sí? Esto era un constante martirio en el que mi vida y mi relación y mi comunión con Dios, o sea, era un estira y afloja, una estira y afloja, en el que yo estaba pero completamente confundida y desconectada de la verdad de Dios. Él me dio espíritu, Él me dio alma y Él me dio cuerpo. El cuerpo no es sinónimo de carne. Tu cuerpo es templo, es habitación, es esa envoltura, ¿sí?, de lo que hay aquí adentro, que es el Espíritu Santo operando en tu interior. Así que Dios me trajo a libertad por su verdad, al llevarme a conocer que Él no está esperando que yo tenga que cumplir con una serie de requisitos para nutrir mi espíritu, pero sí me ha llevado a entender de qué se trata mi espíritu, cómo funciona y para qué me lo ha dado. Entonces, entendiendo esto, vamos a primera de Juan 4:4, si tienen la Biblia cerca a ustedes, y dice ahí, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y lo voy a leer para nosotras y de manera personalizada. Hijita, tú eres de Dios y los has vencido, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y yo te pregunto, ¿en qué parte de tu ser está funcionando esto? ¿En dónde? En tu espíritu. ¿Te das cuenta? El poder del que Dios está hablando aquí, este poder de victoria,
del que nuestro Padre está haciendo referencia, dice que lo ha puesto en ti. Pero nosotras tendemos a ver esto como que pues sí, mayor es el que está en mí, pero pues así como que no nos cae el 20, ¿no? De que se trata de que mayor es el que está en mí. Este poder del que él está hablando está aquí adentro. Él aquí lo ha puesto. Ahí es donde yo vuelvo a lo que comenté al inicio. Somos muy dadas a estar enfocadas en lo que sucede afuera, en lo que nos pasa a nosotras y en lo que les pasa a los demás. De hecho, las mujeres somos, vamos a decir, ilustradas en comparación a los hombres, como que tenemos muchos canales prendidos. Sí, ¿verdad? ¿Sí han oído de eso? Que los hombres solamente se conectan en un canal y dicen que nosotros traemos así, ¿no? Como 25 prendidos al mismo tiempo. Y es que nosotras tenemos una, vamos a decir, una antena, ¿no? Por ahí, que nos permite estar en muchas cosas a la vez. Y pues somos de alguna manera a veces dadas a estar viendo en todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Y estamos tan enfocadas en lo externo, en lo que está ocurriendo afuera, en lo que nos están haciendo, diciendo o nosotros haciéndole a otros, que nos desenfocamos de esto que Dios hoy quiere traer para ti, para mí. Y es el hecho de que la vida divina se vive desde tu espíritu, se vive desde aquí adentro. Ahora, esto que leímos ahorita en Primera de Juan, que dice que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, cuando nos ubicamos en la realidad de que esto ha sido depositado en tu interior y que está en tu espíritu, como que lo oyes distinto. No sé tú, pero yo lo oigo distinto. En medio de lo que estoy viviendo, en medio de lo que estoy atravesando, saber que Dios ha hecho esto realidad, ¿sí? Aquí. ¿Sabes qué? No solamente me da una perspectiva diferente de las cosas, me hace descansar y me hace entender que esto no se trata de mi esfuerzo. También en Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos, oye, ¿de cuánto? De toda la plenitud de Dios. ¿Sí? Lo voy a leer para nosotras mujeres. Y dice, para que seas llena de toda la plenitud de Dios. Y yo vuelvo a hacer esta pregunta. ¿En dónde ocurre esto? ¿En dónde eres llena? ¿En dónde? En tu mente. ¿En dónde? Aquí adentro. En esto que Dios te dio, que se llama tu espíritu. Y luego fíjate en qué medida. Dice que para que seas llena de toda la plenitud de Dios. ¿Te das cuenta cuánto ha hecho disponible Dios de sí mismo en Jesús para ti? De todo, toda la plenitud de Dios, toda. Y esto Dios lo ha depositado y lo ha hecho accesible para ti en tu espíritu. Tu espíritu es el receptor perfecto de todo lo que Dios es. Eso es tu espíritu. Entonces, esto no es una cosa como, bueno, no, es que para oír a Dios, no, pues yo no. O sea, esto solamente para las personas espirituales. Yo te pregunto, ¿qué cosa es una persona espiritual? ¿Qué cosa es una persona espiritual? Vamos a platicar de eso, ¿no es así? Porque si una persona espiritual es una persona que tiene espíritu, alma y cuerpo, entonces bienvenida. Bienvenida porque tú tienes espíritu. Ahora, que desconozcamos qué cosa es y cómo funciona es otra cosa. Y hoy estamos aquí sentadas en esta charla para entender que la vida divina puedo participar de ella cuando yo aprendo a vivir desde mi espíritu, no desde lo que sucede afuera.
Entonces, ahora vamos a ver a Jesús, porque al inicio decíamos que Jesús se enfrentaba a una tormenta, le hablaba, la callaba, le decía paz y todo volvía, ¿verdad?, al orden. Pero nosotras enfrentamos tormentas durante el día y a veces pues nos voltean de cabeza. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, vamos a ver qué sucede con Jesús y que Él mismo nos deje ver por qué el poder de Dios era evidente y Él era la manifestación misma de Dios. Él va ahorita a hablarnos y vamos a verlo en Juan 14. Entonces vemos a Jesús que Él nació, ¿verdad? Él nació de una mujer y habitó entre nosotros y Él fue formado, ¿verdad? Con espíritu, alma y cuerpo. Jesús cuando estaba en la cruz y exclamó y consumó su obra, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús, ¿verdad? Fue formado con espíritu, alma y cuerpo, así como tú y yo. Entonces en Juan 14 vamos a escuchar a Jesús mismo hablándonos de la operación y de la función de su espíritu. Juan 14, versículo 5, dice así, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede venir a Dios como papá si no es por este único camino que es Jesús, por esta única verdad que es Jesús y por esta única vida, ¿verdad?, disponible para nosotras que es nuestro hermano mayor. Así que vamos a partir de esto. Jesús no es nuestro ejemplo, Jesús es la promesa hecha para ti, para mí. ¿Puedes ver la diferencia? Yo crecí por muchos años viendo en Jesús mi ejemplo y tratando de imitarle. ¿Sabes cuánto éxito tuve? No mucho. Jesús no es mi ejemplo. Jesús es la promesa de Dios a realizar en mi vida. Y Jesús está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que Él ha abierto y ha hecho disponible todo lo necesario para que esto ocurra. En el versículo 7 continúa diciendo, si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Miren la pregunta de Felipe, porque Jesús le estaba diciendo, miren, si me conociesen, también a mi Padre conocerían, y desde ahora ya le conocéis y le habéis visto. Pero Felipe dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Qué poquita petición, ¿verdad? Qué chiquita petición la de Felipe. Y luego sigue diciendo, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y en este verso 10 nos vamos a detener un poquito. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Yo te pregunto esto, ¿qué tan cerca estaba Jesús de su Padre? Estaban a 5 metros, a 1 metro de distancia, a 30 centímetros. O sea, a ver, vamos a detenernos aquí un poquito. Porque es que nosotras somos muy dadas a decir, es que me tengo que acercar a Dios. Y te lo platico porque esta es la frase que oigo de muchas señoras, jovencitas y gente de toda edad en la que dice, es que me tengo que acercar a Dios. Cuando oigo esa frase, yo me pregunto, ¿y a qué distancia querrá estar esta hermana? ¿Me explico?
O sea, ¿a qué distancia? Jesús, oye lo que Jesús dice de Él y el Padre. Dice, ¿no creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Vamos a detenernos ahí. ¿Qué distancia había o hay entre el Padre y Jesús? ¿Te digo cuál? Ninguna. Y vas a decir, es que estaban bien cerquita, pegados. ¿Sabes qué? Ahorita vamos a leer qué tan cerca estaba esta relación. Jesús dice, las palabras que yo te hablo, no las hablo por mi propia cuenta. O sea, Jesús está diciéndonos, yo no ando hablando por mí mismo. Y sigue diciendo, sino que el Padre que mora en mí, fíjate, el Padre que mora en mí. Aquí está Jesús hablando de esa parte de su ser de la que hemos venido hablando toda esta charla. Está hablando de su espíritu, de algo que tú también tienes. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, fíjate, vamos a poner atención a esto, porque Jesús no se levantaba en la mañana para recibir instrucciones y su padre le decía, ándale Jesús, vete todo el día y haces todo lo que te dije. ¿Verdad que no? Jesús aquí nos está diciendo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Todo el tiempo, esta es la forma en la que Jesús operaba. ¿Desde dónde opera Jesús? ¿Desde dónde? Él nos está diciendo. Jesús no está operando desde lo externo. Jesús está operando desde su espíritu. ¿Sí? Vamos al ejemplo de la tormenta. Está la barca, dicen que las olas eran enormes. Y imagínense el escenario. O sea, Jesús no estaba actuando desde lo externo. Porque si Jesús actúa desde lo externo, estaría diciendo, caray, ¿no? O sea, esto está feo. Jesús estaba actuando desde su interior, desde esto que sabía que mayor es el que está en él, el que está en el mundo. El Padre que vive en mí, Él hace las obras desde aquí adentro. Y aquí oímos a Jesús mismo declararnos dónde está la clave para que tú y yo podamos vivir la vida divina, para que no tengamos ratos de calma, sino una vida de paz permanente, para que no tengamos ratos de risas y de alegría, sino una vida de gozo. ¿Puedes ver la diferencia? Entonces, fíjate, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús, una morada divina. Jesús, una morada, Él, su espíritu, una morada divina. ¿Sabes a qué has sido llamada tú? A esto mismo. A que tu espíritu y mi espíritu sean una morada divina. ¿Sí? Y que tú y yo podamos también decir, el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Continúa Jesús diciendo, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Vuelve Jesús a lo mismo. Créanme, créanme, dice Jesús, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y volvemos al punto. ¿Cuánta distancia hay entre el Padre y Jesús para que Él se refiera de esta manera a la relación, a la cercanía o al tipo de comunión que tiene con su Padre? Y aquí el hecho está en que no hay tal cosa como que estaban juntos, que estaban pegados, que estaban cercanos. Jesús y el Padre son uno. Y ahorita lo vamos a leer más adelante. Continúo leyendo el versículo 12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
Y dices tú, no, pues esto ya se sale de mí, ya se sale de mi comprensión, ¿verdad? Porque si lo que Jesús nos vino a manifestar que era posible como hijo de Dios, y dice que mayores obras son las que ha preparado para nosotros, dices tú, no, pues esto sí ya no lo puedo yo digerir. Y en efecto, ¿sabes? Nada de lo que Dios nos está hablando puede procesarse de manera lógica. Esto necesitamos poder recibirlo en nuestro espíritu y poder permitirle al Espíritu Santo que nos lleve a vernos como morada de Dios. Y en Juan 17 encontramos la respuesta a qué distancia hay entre Dios, el Padre, y Jesús. ¿Qué distancia hay entre ellos? Juan 17, 21 y 22 dice así, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, Jesús mismo nos está aquí hablando con toda claridad que su espíritu es eso, una morada de Dios. Y es una morada de Dios en la que Él no estaba cerca de Dios, sino es uno con su Padre, uno. Ahora, Juan 17 nos deja ver con toda claridad que esto no es algo que dices tú, wow, eso solo Jesús nada más. Nosotros tenemos nada más que verlo y decir, wow, qué padre. Pues aquí a mí me toca pues lidiar, ¿no? Y batallar. Jesús está diciendo, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Y sabes a quién se la dio? Te la ha dado a ti. La gloria que me diste, yo le he dado a Aurea, a Lucy, a Fabi. Eso es lo que ha hecho Jesús. La gloria que Él recibió de su Padre, te la ha dado el cita. Te la ha dado. ¿Sí? De tal manera que nosotras no vemos a Jesús, en Jesús un ejemplo, vemos en Jesús la promesa que ha de realizarse en nosotras. Así que esto se pone interesante porque el hecho de decir yo quiero estar cerca de Dios y cerca de ti, ¿verdad que sí? Yo no sé, pero yo mucho tiempo yo le pedí a Dios, quiero estar cerca de ti, cerca de ti. Y ahora puedo entender que Él no me ha llamado a que yo esté cerca, que Él ha puesto, ¿sí?, espíritu en mí y que cuando yo le he dado acceso y he recibido a Dios, le he dado permiso a Jesús de vivir en mí y de hacer de mí su morada, entonces Él y yo somos uno, ¿sí? Somos uno. Así que este hecho del que yo les hablé al inicio, de Magno tratando de esforzarse y de hacer una lista de cosas para echarle ganas y hacer que su espíritu se viera bien nutrido, queda completamente fuera de todo esto que Jesús mismo nos está diciendo. Porque no se trata de mis esfuerzos, no se trata de mis luchas por hacer que mi espíritu se llene o se vacíe. Se trata de vivir en uno. Y eso es algo que vamos a continuar entendiendo cómo se hace esto en la práctica, cómo se vive esto allí en el hospital, en la casa, en el empleo, con el niño enfermo, en fin, con todas las circunstancias y situaciones financieras y económicas que todas enfrentamos. Ahora fíjate, tú dices, Jesús está diciendo esto de sí mismo y luego nos está diciendo que lo ha hecho disponible, accesible para ti y para mí. En Romanos 8, versículo 9, fíjate qué ha sucedido en tu espíritu. ¿Sí? Romanos 8, versículo 9.
dice, mas vosotros no vivís según la carne. Acuérdense, carne no es tu pellejo, carne es la naturaleza de Adán. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, fíjate, hermana querida, qué cosa es lo que hay en tu espíritu. ¿Sí? Dice aquí esta declaración de Romanos 8, versículo 9, mas tú no vives según la carne. No vives según la carne. ¿Sí? Este asunto de es que yo soy humana, entiende que soy humana. O sea, a veces confunde, ¿no? Porque dices, soy hija, soy hija, soy hija, vienen, te aprietan todos los botones, haces un drama y luego dices, es que no entiendes, yo soy humana. A ver, es que yo ya no entendí, ¿no? O sea, ¿eres hija de Dios o eres humana? O eres una mezcla de las dos. Y ya hemos venido a través de las 9 sesiones anteriores entendiendo cómo esto no funciona así, ¿sí? No funciona así. Ahora, más nosotras, voy a hablar de ti, mas tú no vives según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ti. Y si alguna no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por lo tanto, dentro de ti, lo que hay está el Espíritu de Cristo, dentro de ti. Eso es lo que hay en tu interior. Entonces, permítanme un segundito, se va a llenar el disco de la computadora y va a botar la conversación. Necesito borrar una cosa. Permítanme un segundito. Ok, ya, continuamos. Entonces nos quedamos en el hecho de que la verdad es trascendente lo que hoy estamos oyendo a Dios hablarnos, porque este anhelo por la cercanía con Dios y este asunto de pedirle a Dios que esté cerca de nosotros es un hecho que hoy se desploma. ¡Prao! ¿Sí? Porque Dios no te quiere cerca, Él no te llamó para que estés cerca, Él te creó para que seas uno con Él. ¿Qué tal? Y Jesús, aquí en Juan 17, si lees todo el capítulo, vas a poder ver con claridad que Jesús no está pidiendo, Padre, dales una limosna a estos pobres, ¿sí? A mí me diste la gloria y a estos pobres dales una limosna, ¿verdad que no? En Juan 17 vemos a Jesús, Padre, la gloria que me diste a mí, la gloria que me diste a mí, que ellos también la vivan. Y en esa oración estás tú. Es Jesús mismo diciendo, no se trata de que ellos vivan cerca. Ahora, escucha cuántas canciones hay acerca de quiero estar cerca, ¿sí? Es más, por ahí oí una que dice pegado a ti y dices tú, ay, mira, este se pasó un poquito más de la raya. O sea, le subió el nivel, ya no quiso cerca, dijo que pegado a ti, ¿no? Y entonces ahora estamos oyendo a Jesús mismo, ¿sí? Hablarnos clarito, clarito su verdad, para llevarnos al hecho de que ninguna de nosotras como hijas de Dios hemos sido llamadas a vivir cerca, ni pegadas, y mucho menos al hecho de sentir que hoy me levanté, leí 10 capítulos de la Biblia, oré tanto tiempo, no, pues hoy traigo el termómetro espiritual bien arriba, ¿sí? Y de repente te levantas un día, suena tarde el despertador, vas corriendo a tu trabajo, ni leíste, ni oraste, ni nada, y vas en el camino sintiéndote, ¿no? Que algo te va a pasar porque no hiciste todo lo que tenías que hacer. ¿Te das cuenta? Entonces esa cercanía con Dios siempre está en función de lo que tú haces, no de lo que Dios hizo, no de lo que Jesús es. Entonces aquí podemos venir al entendimiento de que no se trata de estar cerca, sino se trata de ser uno. De tal forma
que la comunión de la que tú participas con tu Padre y que tu Padre, ¿verdad?, disfruta contigo, es 24 horas al día, 7 días a la semana y está accesible y disponible para ti cuando lavas ropa, cuando estás haciendo actividades en tu empleo, en fin, en todo lugar y en todo sitio en el que tú te encuentras. Tienes espíritu y Dios te ha equipado con todo lo que necesitas para oírle, para conocerle, para recibir lo que Él te ha dado. ¿Dónde? Dentro de ti, en tu interior, ¿sí? Así que si hoy has pasado el día y has andado enfocada en todo lo externo y que si me dieron, no me dieron y que si me hicieron, no me hicieron, es momento de hacer un alto, ¿sí? Y de poder entender que la vida divina se vive desde aquí. No se vive desde afuera, se vive desde adentro. Y por último vamos a ver Apocalipsis 3:20, que es una escritura que yo escuché, creo que es de las primeras que recuerdo que oí cuando yo conocí a Jesús a los 9 años. Apocalipsis 3:20. Y dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este verso, yo me atrevería a decir que tiene principalmente el uso, ¿verdad?, de poder presentárselo a alguien que nunca ha abierto la puerta de su corazón a Jesús. Pero esta noche vamos a oír a Dios hablarnos esta verdad a nosotras. Ya te platiqué yo que conocí a Jesús a los 9 años. Yo no sé a qué edad tú le diste acceso en tu corazón a Jesús y lo recibiste en tu interior. Pero hoy vamos a oír a Dios hablarnos esta verdad. Y dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Yo te pregunto, ¿en cuál puerta? ¿Sí? Pues allí, en la de tu espíritu. Y date cuenta que Jesús no está diciendo que Él derriba la puerta a patadas, que Él va a venir a manipular, ¿verdad? Que va a venir a golpear la puerta. O sea, Él dice que está a la puerta y llama. ¿En cuál puerta? En la puerta de tu interior, en la puerta de tu espíritu. Y Jesús está respetándote. ¿Puedes verlo? Jesús está respetándote. Porque te ama, te está respetando. Si alguno oye mi voz, volvemos al punto. ¿A dónde? ¿A dónde oyes la voz de Dios? Créanme que más de una hermana me dice: yo no puedo escuchar a Dios. Es que yo creo que eso es de espirituales. Es que yo no puedo ir a Dios porque es que yo me falta mucho, mucho, mucho. A mí me falta mucho por llegar a tener el nivel. En lo que ahorita Jesús estuvimos viendo que nos habla, no hay niveles. Y no hay tal cosa como que el oírle sea solamente para algunos cuantos. Si alguno oye mi voz, ¿dónde oyes la voz de Dios? En tu espíritu, en tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, te digo que Jesús no está diciendo: si no me abres la puerta, me voy a meter del otro lado y le voy a meter cerrojo a esto, ¿verdad? O sea, para abrirla yo. Fíjate, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ahí está otra vez, respetándote, porque tú eliges darle acceso. ¿Dónde? En tu espíritu. Entraré, si abres la puerta, dice, entraré, voy a decirlo en femenino porque somos mujeres, entraré a ella, entraré a ella.
Jesús dice que va a entrar. ¿Dónde va a entrar? A tu espíritu. Y cenaré con ella y ella conmigo. Ahora, en esta cena, a lo mejor tú te estás imaginando que, ay, Jesús va a cenar conmigo, yo voy a poner la mesa, yo le voy a servir. Te digo que nada que ver. En el Salmo 23 dice claramente, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sabes quién ha puesto la mesa y quién la tiene servida? Jesús ha dispuesto la mesa para que tú te sientes, no para que estés cerca, no para que estés pegado a Él, sino para que puedas ser uno con Él. Así que este verso que nosotros hemos, vamos a decir, repetido, memorizado y quizá hasta utilizado muchas veces para personas que nunca han oído de Jesús, hoy nos lo está hablando Dios a nosotras directamente. Y nos está diciendo, yo quiero entrar y quiero que tú abras la puerta. Ahora, esto que es tu espíritu y que es una casa, ¿verdad? A lo mejor tú dices, es que yo le abrí la puerta y solo lo dejé entrar a la sala. O sea, todas esas ideas de que tú vas entrando, vas dejando a Jesús entrar a la sala y luego a la cocina, esto tampoco es así. Tú le abres la puerta y lo dejas entrar. Y escuchamos en Efesios 3:19 que dice que para que tú seas llena de toda la plenitud de Dios. Entonces, cuando tú abres la puerta, yo te pregunto, ¿cuánto de Dios entra? ¿Sí? Pero nosotras andamos enfocadas, más bien desenfocadas, en lo que pasa afuera. No, Magno, es la vecina. Estos corajes, esta vesícula que cargo, no, es la vecina, ¿verdad? Las piedras que tengo, y oigan, y no reconozco a nadie que tenga problemas con la vecina, de veras. Pero digo, estas piedras en la vesícula, es la vecina. O sea, andamos en lo externo, ¿se dan cuenta? Ya les dio risa por ahí. Y el hecho es que todo viene al punto de que si mayor es el que está en mí, es una decisión personal el poder entender que la única manera en que la vida divina puede hacerse realidad en mí y yo puedo participar de ella de manera consciente es cuando entiendo que la vida divina se vive desde aquí, desde mi espíritu, ¿sí? Y que lo externo finalmente viene a ser secundario. Dice que Él está a la puerta y llama, que si tú oyes su voz y abres la puerta, va a entrar contigo, va a cenar contigo y tú con Él. Y la mesa, querida amiga, no la vas a servir tú. Nos encanta a las señoras de ahí andar preocupadas. ¡Ah! ¡La cena! ¡Ah! Correr a la cocina, ¿verdad? O sea, nosotras no vamos a tener que correr a poner la mesa ni nada.